Buenos días a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender un poquito más sobre la edafología. Como así ya veníamos viendo, el surgimiento del suelo, todas sus propiedades que implican a dicha formación, en esta oportunidad empezamos a hablar algo más en profundidad y algo muy usado en la práctica, que son las propiedades físicas. Hay que saber cuáles son las mismas para poder entender cada uno de los trabajos o los movimientos de suelos que se deben hacer para cada uno de los cultivos. Antes de empezar a charlar de cada una de las propiedades físicas y más específicamente la textura que vamos a tratar en este momento, es de suma importancia saber la composición volumétrica del suelo. Para esto tengo este material didáctico en el cual se puede apreciar un 25% de una fase gaseosa en esta fracción de suelo. Lo que se logra es que las plantas puedan respirar, ya que al existir gases, es decir, el oxígeno, todos los que son los microorganismos presentes en el suelo pueden respirar, como así también las raíces. Es decir, si nos planteamos, ¿es importante o no es importante la fase gaseosa en el suelo? Es sumamente importante, justamente por eso, porque si no pueden respirar nuestras raíces, van a tender a morirse o el crecimiento de las mismas se va a mantener de forma constante. Otra parte muy importante que también corresponde al 25% es la fase líquida, es decir, la cantidad de agua que puede o que debe, mejor dicho, estar presente en el suelo. Después tenemos una parte que algunos autores lo llaman directamente fase sólida y otros le llaman fase sólida inorgánica, que justamente corresponde al 45%, donde tenemos todos los minerales primarios y secundarios, y un 5% que es la materia orgánica. Es decir, cuando vamos a mirar diversas bibliografías tenemos que recordar esto, que algunos lo consideran un 50% fase sólida y otros hacen esta distinción. Desde mi punto de vista y como recomendación, es mejor tener en claro que el 45% va a corresponder a la fase sólida a los minerales primarios y secundarios y otra el 5% a la materia orgánica, porque en clases posteriores vamos a ver la importancia que tiene la materia orgánica en el suelo y así en las propiedades de la misma. Bueno, a continuación de esto, le voy a nombrar rápidamente algunas de las propiedades físicas del suelo, como se puede ver acá en pantalla, que es el color, que un color oscuro te va a estar indicando que tenés mayor presencia de materia orgánica, que eso después vamos a entender por qué es importante y por qué no. Después continúa la porosidad, por ejemplo. Hace la misma referencia con esta composición volumétrica. Si no tenemos poros, no tenemos aire y así no tenemos respiración en el suelo. Otra es la consistencia. Lo está diciendo la palabra, es cómo está conformado nuestro suelo, qué tiene, qué no tiene, al tocar, qué siento, qué no. Y por otra parte tenemos la densidad y la estructura. Densidad es así la relación de masa, en este caso masa de suelo, con respecto a un determinado volumen. Y otra parte es la estructura del suelo, que es también cómo está conformado, qué todo podemos encontrar en un determinado volumen de suelo. Para ser más específico, en este momento vamos a tratar de ver lo que es la textura del suelo. Para ello tenemos que entender el concepto del mismo. ¿Qué entendemos por textura del suelo? Es la composición, es la fracción o el porcentaje, lo dicen algunos autores, de los minerales primarios. ¿Y cuáles son los minerales primarios? Tenemos la arena, que está en este caso acá. Después tenemos el limo, que se puede apreciar acá. Si bien esto no es una fracción puramente limosa, pero es lo que se encuentra en este momento. Y otra parte es la parte arcillosa que tenemos acá. También, una vez más, hay diversos autores que hacen una serie de clasificaciones respecto a las unidades de medida.
¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos una fracción arcillosa. Acá podemos apreciar que tiene un tamaño de 2 milímetros a 0,05 milímetros. Después, el limo ya es un poco más chico a comparación de la arena y tiene un tamaño de 0,05 milímetros hasta 0,002 milímetros. Y por otro lado tenemos a la arcilla, que es mucho más fina con respecto a las anteriores, tiene un tamaño menor a 0,02 milímetros. Entonces, a la hora de tener un cultivo o si bien ver qué hacer, qué no hacer o qué composición mineralógica tener, es importante tener en cuenta los tamaños, porque si hablamos de un suelo arenoso, vamos a tener una mayor cantidad de poros porque los tamaños de los minerales son más grandes. Entonces va a haber más aireación, pero como todas las cosas, todo en exceso por ahí es malo. No necesariamente tenemos que tener mucha porosidad, es decir, entra mucho aire, entra mucha agua. ¿Por qué? Porque el agua va a entrar y así como entra, sale del suelo. Y en los cultivos eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque también necesitamos que el agua quede retenida en el suelo. Y acá entra otro concepto que hay que tener en cuenta, que es la macroporosidad y la microporosidad. La macroporosidad es cuando tenemos más poros de tamaños grandes y la microporosidad es cuando tenemos poros pequeños. Para nuestro cultivo y para la retención de humedad, lo ideal sería microporos. Entonces, si volvemos a hablar de la arena, vamos a tener mayor porcentaje de macroporos. Ahora, si hablamos del limo, que tiene un tamaño intermedio a comparación de los demás compuestos minerales, vamos a tener medianamente un 50% de macroporosidad y un 50% de microporosidad. Ya si bien la arcilla, que es sumamente fina, lo que más vamos a tener es porcentajes de microporos. Es decir, nuestro suelo va a retener mucha cantidad de agua y eso tampoco nos sirve a la hora de tener nuestros cultivos. ¿Por qué? Porque nuestras plantas van a estar saturadas en aguas y así eso va a llevar a que las mismas se pudran. Bueno, si nos preguntamos, ¿cómo determino la textura de mi suelo? Para esto hay dos formas o dos maneras de hacer. Una de ellas es por medio del laboratorio, es decir,